Un ranchero solitario abrió su corazón esperando una esposa por correspondencia. Pero en su puerta apareció Brenda, decidida a adueñarse de su casa y de sus tierras. Con arrogancia y frialdad, ella trató de humillarlo, tomando lo que no le pertenecía. Sin embargo, Ethan encontró en la voz de su padre y en la ley la fuerza para dar un giro inesperado. Y solo escuchen cómo terminó este duelo en el tribunal, y por qué la justicia al final se puso de pie. Ethan Miller había aprendido a escuchar el silencio. No el silencio vacío, sino ese que respira entre las vigas viejas y el polvo dorado que flota al atardecer. A sus 40 años, el rancho que heredó en las afueras de Abilene se extendía como un mar de pasto y cercas rectas. Grande por fuera, hueco por dentro. Desde la muerte de sus padres, cada habitación parecía guardar un eco. El golpe suave de una puerta, el tintineo de los frascos en la alacena, el crujido de la madera después del calor del mediodía. Incluso Rex, su perro mestizo de orejas caídas, se movía con una calma cansada, acostándose cerca de las botas de su dueño como si entendiera que el hogar, sin voces, pesa más. Las mañanas de Ethan eran metódicas. Revisar bebederos, contar cabezas de ganado, aceitar la bisagra que siempre protestaba en el granero, y anotar en una libreta de tapas gastadas lo que faltaba para la semana. Trabajaba con precisión, quizá para no pensar demasiado. El trabajo ordena, solía decir su padre, pero el orden no quita la soledad. Al regresar, el comedor parecía más ancho de lo normal. El reloj de pared, más ruidoso. Cocinaba simple, huevos, frijoles, pan. Y comía de pie, mirando por la ventana el camino de tierra que cruzaba el potrero. Siempre el mismo cuadro, como una fotografía que nadie cambia de lugar. No fue una decisión impulsiva, aunque tuviera algo de salto al vacío. Primero fue el cansancio de las conversaciones cortas en el supermercado, las sonrisas corteses en la iglesia, las citas que se evaporaban como la neblina de la mañana. Luego, alguien del pueblo mencionó una agencia que conectaba personas dispuestas a empezar de nuevo. Ethan anotó el nombre en su libreta, cerró la tapa y dejó pasar una semana, como probando el peso de la idea. Cuando por fin escribió el primer mensaje, lo hizo con una honestidad sencilla. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué soñaba para los años que venían? Nada de promesas grandilocuentes, solo su verdad. Cuidar la tierra, construir un techo compartido, escuchar otras risas en ese comedor silencioso. Las respuestas llegaron con puntualidad. Eran cartas digitales, sí, pero él las imprimía y las doblaba en 4 partes, guardándolas en una caja de Moon, en una caja metálica donde su padre solía almacenar herramientas pequeñas. Esa costumbre le daba la sensación de que las palabras pesaban lo suficiente para quedarse. En esas cartas, ella, así la nombraba, ella, mientras el nombre se le iba haciendo familiar, le hablaba de su gusto por el té de menta, de los limoneros de su infancia, de canciones que tarareaba mientras lavaba platos. Decía que buscaba calma, respeto, una vida sin carreras. Prometía ser amable, paciente, leal. Ethan leía y volvía a leer, subrayando frases como si fueran instrucciones para reparar un motor delicado. Cuidar es también saber esperar. Los hogares se construyen con gestos chicos. Al atardecer, la casa se encendía en cobre. Ethan se sentaba en la mecedora de la veranda con una carta entre las manos, y Rex, como siempre, se acomodaba a su lado, la cabeza sobre las patas. El viento traía el olor a tierra caliente y alfalfa, y las sombras de los alambres se dibujaban a lo largo del camino. A veces, mientras releía, Ethan murmuraba respuestas que todavía no había escrito. Aquí el cielo abre el día como un mantel. Podrías plantar tus hierbas junto a la cocina. No es una vida fácil, pero es honesta. En sus pausas, miraba la entrada del rancho sin saber exactamente qué esperaba ver, aunque en el fondo ya lo sabía. Un auto deteniéndose, una puerta abriéndose, una figura bajando con una maleta y una sonrisa nerviosa. Su decisión de seguir adelante con la agencia no nació de un capricho, sino de una convicción tranquila. El ser humano necesita pertenecer a alguien y a algún lugar, y él
Ya tenía el lugar. Faltaba la persona. No buscaba perfección ni consuelo pasajero. Buscaba una compañera que entendiera la lógica del campo, el valor de una promesa simple, la dignidad de las manos cansadas al final del día. Por eso, cada noche, al guardar la última carta en la caja, sentía que un pequeño engranaje en su interior se acomodaba. No era euforia, era orden. Y en ese orden, poco a poco nacía la esperanza. Había miedos, por supuesto. ¿Y si todo era una imagen bien redactada? ¿Y si las palabras no sobrevivían al polvo de la carretera? Ethan no se prohibía esas preguntas. Las dejaba sentarse con él como visitantes que no se quedan. Luego volvía a lo concreto. El porche necesita barniz, la cerca del norte un refuerzo, el cuarto de huéspedes una cortina nueva. Preparar el espacio era su manera de creer. Cambió sábanas, limpió el marco de una fotografía antigua. Colocó una jarra de vidrio en la mesa con flores silvestres recogidas junto al arroyo. Cosas pequeñas, sí, pero juntas contaban una historia. Aquí alguien te espera, con el cielo ya en violeta. El reloj marcaba la hora en golpes pausados. Ethan doblaba de nuevo la carta, la alisaba con la palma y la llevaba a la caja. Antes de cerrar, se detenía un instante sobre la misma línea subrayada. Estaré a tu lado con paciencia y bondad. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el porche no era tan ancho y que el camino de tierra no parecía tan largo. El silencio seguía ahí, pero ahora respiraba distinto, como si hiciera espacio. Y en ese espacio, el corazón de Ethan, sin prisa, se llenaba de una certeza nueva. Tal vez mañana o pasado, la vida cambie de verdad. El sol de la tarde caía a plomo sobre el camino polvoriento cuando Ethan escuchó el rugido de un motor viejo. La nube de polvo avanzaba despacio, levantándose como un telón que anunciaba el inicio de algo decisivo. El corazón de Ethan golpeaba fuerte en el pecho. Cada latido parecía subrayar la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar. Rex ladró una sola vez y se echó de nuevo bajo la sombra del porche, como si intuyera que lo que venía no sería sencillo. El auto se detuvo frente a la cerca del rancho. Era un sedán deslucido, con la pintura opaca y el vidrio trasero rajado en una esquina. Ethan secó sus manos en el pantalón, respiró profundo y dio unos pasos hacia adelante. Había imaginado este momento en docenas de formas. Una sonrisa tímida, una maleta pequeña, quizás un saludo nervioso lleno de promesas. Todo su cuerpo estaba preparado para recibir a la mujer que había leído en cartas dulces y esperanzadoras. La puerta del vehículo se abrió con un chirrido metálico, y lo que salió de allí hizo que el tiempo se alargara en segundos interminables. Una figura imponente se incorporó con movimientos seguros. Brenda. Era mucho más alta y corpulenta de lo que las fotografías sugerían, de hombros anchos y pasos firmes que levantaban pequeñas nubes de polvo. Su voz, cuando habló por primera vez, sonó grave y cortante, como una orden militar. Sus ojos oscuros, lejos de mostrar calidez, brillaban con una dureza que hizo que Ethan se quedara inmóvil. Él trató de reconocer en aquella presencia a la mujer de las cartas, la que le había prometido paciencia y ternura. Pero no encontró nada. No había sonrisa nerviosa ni gesto de complicidad. Solo una mirada directa, casi desafiante. La ilusión que lo había sostenido durante meses se tambaleó en un solo instante. Brenda ni siquiera esperó una presentación cordial. Arrastró su maleta pesada por la grava y, sin rodeos, lanzó sus primeras palabras. ¿Dónde están mis habitaciones? Tengo que instalarme ya. La frase cayó como un balde de agua helada. Ethan abrió la boca, pero no supo qué responder. Su mente, aún aturdida, luchaba por encajar lo que veía con lo que había esperado. En vez de la compañera soñada, había llegado alguien completamente distinta. Una extraña que hablaba con tono de dueña. El aire se volvió más denso, y el silencio del campo subrayó la escena con un peso insoportable. Ethan sintió que algo dentro de él se quebraba. Un presentimiento de que el encuentro no sería el inicio luminoso que había imaginado, sino el comienzo de una batalla que no había previsto librar.
El eco del motor apagado aún flotaba en el aire cuando los primeros vecinos, atraídos por la curiosidad, se asomaron desde la cerca. En las comunidades rurales las novedades se esparcen rápido, y aquella escena, una desconocida que descendía de un auto desvencijado y entraba al rancho con paso de dueña, encendió murmullos inmediatos. Se escuchaban voces bajas, comentarios cortados a medias, como si el polvo levantado por las ruedas llevara consigo preguntas sin respuesta. Ethan percibía esas miradas aunque fingiera no hacerlo. La piel le ardía bajo el sol, no tanto por el calor como por la incomodidad de saberse observado. Había esperado mostrar orgullo presentando a su prometida. En cambio, sentía que cada par de ojos juzgaba su credulidad. La ilusión que había compartido en silencio con las cartas ahora parecía ridícula frente a la actitud imperiosa de Brenda. Ella no tardó en dejar claro quién pretendía marcar el ritmo. Apenas cruzó el umbral, abrió alacenas y movió ollas como si la cocina le perteneciera de toda la vida. Más tarde, al salir al corral, levantó la voz para dar órdenes a los peones contratados, señalando qué debía repararse y qué animales mover. Sus palabras eran secas, sin espacio para réplica. Nadie entendía de dónde había salido aquella autoridad, pero Brenda se comportaba con la seguridad de alguien que ya había decidido ocupar un lugar central. El golpe más duro llegó al caer la tarde. Rex, fiel compañero de Ethan, había seguido a su dueño hasta la sala, echándose a sus pies. Brenda entró. Lo observó con desagrado y, sin miramientos, chasqueó los dedos hacia la puerta. El perro, confundido, se levantó despacio, y ella lo empujó suavemente con la voz fuera de lugar. «¡Fuera! ¡Aquí no!». Ethan apretó la mandíbula. El gesto parecía pequeño, pero para él fue como si le arrancaran un pedazo de su propio refugio. Rex no era solo un perro. Era testigo silencioso de sus años de soledad, la única compañía en los amaneceres fríos. Verlo relegado por una extraña le dolió más que cualquier palabra. Mientras tanto, los vecinos seguían murmurando. Algunos movían la cabeza con incredulidad. Otros se miraban entre sí como diciendo, «Esto no puede terminar bien». Ethan sintió que el murmullo exterior se mezclaba con un grito interior que no podía dejar salir. Guardaba silencio por respeto a su propia esperanza rota. Pero dentro de él todo temblaba: ira, vergüenza, desilusión. Su sueño de un hogar cálido, con una risa en la mesa, un gesto amable al final del día, se resquebrajaba ante sus ojos. Y lo más cruel era que aquel derrumbe no se producía en secreto, sino bajo la mirada de todo el vecindario. El rancho, que debía ser escenario de un nuevo comienzo, se había convertido en un teatro incómodo donde su esperanza se desplomaba a la vista de todos. Al principio, Ethan quiso convencerse de que todo pasaría. Se dijo que la rudeza de Brenda era solo cansancio del viaje, que su tono áspero desaparecería con el tiempo. Pero cada día que amanecía le demostraba lo contrario. Ella no había llegado para construir un hogar, sino para tomar lo que pudiera. El teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Brenda salía al porche o al corral y hablaba sin parar con voces desconocidas. Sus palabras eran rápidas, firmes, y el brillo en sus ojos no tenía nada que ver con afecto. Ethan no entendía de qué trataban aquellas llamadas, pero sabía, con la certeza amarga de quien escucha entre líneas, que no eran planes de pareja ni sueños compartidos. Una tarde, al volver del establo, lo descubrió. La puerta del despacho estaba entornada, y Brenda, inclinada frente al pequeño cofre de seguridad, contaba billetes con una calma insultante. No se sobresaltó al verlo. Al contrario, lo miró con la seguridad de quien no espera reproches. «No vas a dejar que el dinero se pudra aquí dentro, ¿verdad?». «¿Verdad?», dijo con voz firme, como si tuviera derecho a decidir. Ethan se quedó helado. Era como si su voluntad no importara, como si su propio rancho ya no le perteneciera. Guardó silencio, atrapado entre la incredulidad y la esperanza absurda de que, en algún momento, ella mostraría un gesto de ternura. Pero aquel gesto nunca llegó. El golpe final ocurrió una noche, mientras el viento sacudía las persianas de la sala. Brenda se acomodó en la mecedora, con una seguridad que parecía de dueña, y lo miró sin pestañear.
No vine aquí por ti, dijo, cada palabra cayendo como piedra. Vine por tu casa y por tus tierras. Ethan sintió que algo dentro de él se quebraba. Las cartas, las promesas, las noches soñando con una nueva vida. Todo se redujo a cenizas. Era como si le arrancaran de un solo golpe la ilusión que había alimentado durante años. Esa noche se quedó en el porche, sin hablar, pósata. Sin fuerzas, Rex se tumbó a su lado, como siempre. Pero ni la compañía del perro lograba aliviar la herida. La traición no llegó como un grito, sino como un silencio pesado, que se fue instalando en cada rincón de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió una soledad que dolía de verdad, una soledad que nacía no de la ausencia, sino del engaño. Chati. Yasubustata. Esa tarde el rancho estaba envuelto en un silencio pesado, roto solo por el crujido de la madera al enfriarse y el zumbido distante de los grillos. Ethan había regresado del establo y caminaba hacia la cocina cuando escuchó una voz que no era la suya. Se detuvo. Desde el comedor llegaban las palabras de Brenda, tensas, calculadoras, teñidas de un interés frío. Se quedó inmóvil junto a la puerta entreabierta. Ella hablaba por teléfono, bajando el tono cuando pronunciaba los detalles. Un encuentro en el pueblo, una oportunidad para vender parte de la tierra, como si ya le perteneciera. Sus frases eran directas, sin rastro de duda. Podemos cerrar el trato pronto. Sí, es suficiente terreno para empezar. El corazón de Ethan se apretó. Por un instante sintió que el suelo le fallaba, como si el rancho entero pudiera derrumbarse con esas palabras. Pero en el mismo instante, en lo más profundo de su memoria, surgió la voz grave y tranquila de su padre. Aquellas palabras que había escuchado de niño mientras lo acompañaba en los campos. Nunca entregues la tierra, hijo. La tierra es nuestra sangre. Ethan cerró los ojos, y en su mente volvió a ver la figura de su padre, sombrero en mano, recorriendo los linderos bajo el sol del mediodía, orgulloso de cada cerca levantada con esfuerzo. Ese recuerdo le atravesó el pecho como un llamado. Comprendió que si dejaba que Brenda cumpliera con su plan, no solo perdería hectáreas de pasto, perdería la herencia de su familia, el sentido mismo de su vida. Entonces, algo cambió dentro de él. La desesperanza de los últimos días comenzó a disiparse, dejando en su lugar una firmeza nueva. Era como si de pronto recordara quién era, no un hombre derrotado, sino el guardián de un legado. Por primera vez desde que Brenda había cruzado la puerta, sintió un calor distinto en el pecho. No era ira ciega, sino una determinación clara. Miró hacia afuera, donde el cielo se teñía de rojo en el horizonte. El rancho parecía guardar silencio con él, esperando su decisión. Y Ethan la tomó sin pronunciar palabra. No permitiría que nadie le arrebatara lo que generaciones de su familia habían defendido con sudor y trabajo. Esa noche, sentado en el porche con Rex a su lado, ya no se sintió del todo solo. Dentro de sí llevaba la voz de su padre, y esa voz se convirtió en fuerza. Después de tanto tiempo de resignación, en su interior comenzó a brotar algo nuevo, esperanza. Esperanza y la certeza de que había llegado el momento de luchar por lo suyo. A la mañana siguiente, el rancho despertó bajo un cielo claro, pero en el corazón de Ethan la calma se había transformado en acero. Había pasado la noche entera repasando cada palabra escuchada, cada gesto de Brenda, cada consejo de su padre que resonaba en su memoria. Ya no podía callar. Entró en la cocina donde Brenda revisaba la despensa como si fuera la dueña. Se detuvo frente a ella y, con voz firme, soltó lo que llevaba guardado. Brenda, tú no viniste aquí por un matrimonio. Viniste a arrebatar lo que pertenece a mi familia, y no lo voy a permitir. Por un instante se hizo silencio, roto enseguida por una risa áspera. Brenda lo miró de arriba abajo, con un brillo burlón en los ojos. ¿Tú? Dijo, cruzándose de brazos. Eres un hombre solo, un granjero perdido en su propio polvo. ¿Quién te va a apoyar? Nadie se va a poner de tu lado. Las palabras pretendían hundirlo,
Pero Ethan ya no era el mismo que la había recibido con ilusión en el porche. Había dejado atrás la ingenuidad, la espera pasiva, la sumisión disfrazada de paciencia. Su mirada no titubeó. No respondió con gritos ni con reproches. Respondió con acción. Ese mismo día ensilló su camioneta y condujo hasta el pueblo. La carretera polvorienta parecía más corta que nunca, como si el motor respondiera a la urgencia de su decisión. Al llegar, entró en la oficina del abogado local con una carpeta bajo el brazo. Allí estaban guardados los documentos que Brenda nunca había visto: los títulos de la tierra, las cartas impresas del intercambio con la agencia, los sellos y fechas. Con voz tranquila, explicó la situación. Mostró las fotografías originales que había recibido en el primer contacto y comparó con las cartas donde la descripción no coincidía con la mujer que ahora ocupaba su casa. El abogado, un hombre serio de gafas gruesas, levantó la vista varias veces, sorprendido. «Esto es fraude», dictaminó finalmente. Las imágenes fueron manipuladas y parte de la correspondencia fue falsificada. Aquí hay materia suficiente para abrir un proceso. Ethan asintió en silencio. No necesitaba celebrarlo en voz alta. El simple hecho de escuchar esas palabras le devolvía una fuerza que creía perdida. Por primera vez desde la llegada de Brenda, la balanza parecía inclinarse de su lado. Al salir de la oficina, respiró hondo. El aire del pueblo, mezclado con olor a pan recién horneado y polvo de la plaza, le supo a libertad. Tenía en sus manos algo más que papeles. Tenía una oportunidad real de recuperar su vida, su tierra y su dignidad. Y en ese momento entendió que no estaba tan solo como Brenda quería hacerle creer. La justicia, aunque lenta, había comenzado a abrirle una puerta. Pasaron semanas de espera, llenas de incertidumbre, y noches largas, hasta que finalmente llegó el día señalado. El tribunal del pequeño condado se llenó más de lo habitual. No era común que un caso así atrajera la atención de tantos. Sin embargo, la historia de Ethan y Brenda había corrido de boca en boca, y los vecinos, testigos de cada gesto arrogante de ella, no quisieron quedarse al margen. Ethan entró en la sala con el sombrero en la mano y la espalda recta. No se veía desafiante, pero tampoco abatido. Frente a él, Brenda se acomodaba junto a dos hombres de aspecto altivo que la acompañaban como aliados, confiados en que su versión prevalecería. La seguridad con la que ella había caminado por su rancho aún estaba en sus gestos, como si creyera que podía torcer la realidad a su favor. El juez abrió la sesión con voz grave, y el ambiente se tensó. Cuando el abogado de Ethan tomó la palabra, desplegó sobre la mesa los documentos, las cartas originales, las fotografías manipuladas, los registros de llamadas, cada detalle que demostraba el engaño. Señaló con calma, pero con firmeza, cómo el contrato que Brenda pretendía usar carecía de validez legal por estar sustentado en pruebas falsas. En ese momento, varios vecinos fueron llamados a declarar, uno tras otro. Contaron lo que habían visto, cómo Brenda había tratado con desprecio a Ethan, cómo lo había desplazado dentro de su propia casa, cómo incluso había intentado controlar los animales y la cocina como si fueran suyos. Cada testimonio caía como una piedra sobre la montaña de mentiras que ella ha construido. Brenda trató de responder con palabras rápidas, negando y desviando la atención, pero el rostro del juez permaneció inmutable. Los papeles hablaban con más claridad que cualquier excusa. Finalmente, tras horas que parecieron eternas, la decisión fue pronunciada. El contrato quedaba anulado, y Brenda debía abandonar el rancho de inmediato. En la sala se escuchó un murmullo contenido, mezcla de alivio y justicia. Ethan cerró los ojos un instante, dejando que el peso de las últimas semanas se derritiera en su interior. No levantó los brazos, ni celebró en voz alta. Simplemente respiró, sintiendo cómo la tierra, su tierra, volvía a pertenecerle. Cuando salió del tribunal, los vecinos se acercaron a darle una palmada en el hombro, algunos con sonrisas, otros con palabras sencillas. Lo lograste, Ethan. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que ya no era solo el hombre solitario que esperaba compañía en un porche vacío. Había recuperado algo más profundo: su honor, su derecho a decidir sobre su vida y su hogar.
El sol de la tarde bañaba la plaza, y Ethan lo miró con la serenidad de quien sabe que la batalla no lo quebró, sino que lo hizo más fuerte. Su rancho, su nombre y su futuro estaban otra vez en sus manos. Y en ese instante, supo que el triunfo verdadero no era solo haber ganado el juicio, sino haber recuperado la confianza en sí mismo. Cuando el coche de Brenda desapareció levantando una estela de polvo en el horizonte, el rancho volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el silencio pesado de antes, cargado de soledad y desconfianza. Ahora era un silencio distinto, amplio, sereno, un espacio abierto donde cabía la libertad. Ethan permaneció de pie en el porche, apoyado en la baranda de madera. El sol caía despacio, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, como si la tierra misma quisiera regalarle un cierre digno. Rex, acostado a su lado, dejó escapar un suspiro largo, y ese gesto sencillo le confirmó lo que ya sentía. La casa volvía a ser suya, limpia de imposiciones ajenas. Por primera vez en mucho tiempo, sus labios se curvaron en una sonrisa auténtica, sin esfuerzo. No era una sonrisa de victoria altisonante, sino de paz interior. Había pasado por la humillación, por la duda y por la rabia, pero al final comprendió que cada herida le había dado fuerza. Mientras observaba el horizonte, Ethan pensó en todo lo que había soportado: la decepción, la traición, la vergüenza pública. Cada momento había sido un peso difícil de llevar, pero ninguno fue inútil. Todo lo vivido lo había llevado a esa certeza clara. No permitiría jamás que alguien pisoteara sus sueños, ni la dignidad que heredó de su familia. El rancho, con sus cercas torcidas y su tierra seca en algunas partes, nunca había lucido tan valioso como en ese instante. Cada poste, cada hectárea, cada sombra del atardecer hablaban de su lucha y de su derecho a defender lo que era suyo. Y Ethan, al respirar profundo el aire tibio de la tarde, entendió que la verdadera victoria no estaba solo en haber recuperado la tierra, sino en haber recuperado su propia voz. Miró hacia los campos y pensó en lo que vendría. Quizá nuevas siembras, quizá reparar la vieja cerca norte, quizá volver a abrir el granero para llenarlo de vida. Ya no lo movía la desesperación por llenar un vacío, sino la convicción de construir algo sólido con sus propias manos. El futuro no se presentaba perfecto, pero sí abierto, y esa apertura era en sí misma un regalo. El silencio se convirtió en música, el atardecer en promesa, y el rancho en el símbolo de una vida que, aunque golpeada, se mantenía firme. Ethan sabía que los días venideros no serían fáciles. Habría trabajo duro, mañanas frías, decisiones complicadas. Pero ahora estaba listo, porque lo más importante ya lo había conquistado. La certeza de que podía levantarse ante la adversidad y seguir en pie, dueño de sí mismo, de su tierra y de su destino. La historia no quedó encerrada entre las cercas del rancho de Ethan. En cuestión de días, se extendió por todo el condado. Primero fueron sus vecinos más cercanos quienes comentaban el caso en voz baja. Luego los clientes en la tienda del pueblo. Más tarde los asistentes a la feria de fin de semana. Cada uno repetía, con matices distintos, la misma anécdota. El hombre solitario que se levantó contra el engaño y defendió lo suyo con dignidad. Los mismos que antes lo habían mirado con condescendencia. Pobre Ethan, tan ingenuo, tan desesperado por compañía. Ahora lo miraban con respeto. Sus gestos cambiaron. Un apretón de manos más firme, un saludo más cálido, un silencio cargado de reconocimiento cuando él entraba en algún lugar público. De pronto, el hombre que siempre había pasado desapercibido, se había convertido en un ejemplo. Lo que más sorprendía a los demás no era solo la victoria legal, sino la calma con la que Ethan había resistido. No se había dejado doblegar por las burlas, ni por las dudas, ni siquiera por la soledad que parecía condenarlo. Se mantuvo de pie, incluso cuando todo indicaba que estaba perdido. Esa firmeza silenciosa enseñó a muchos que la verdadera fuerza no siempre se mide en gritos o gestos de poder, sino en la capacidad de sostener lo que uno considera justo. Para los jóvenes granjeros, su caso se transformó en advertencia y en esperanza a la vez. Advertencia porque mostraba lo fácil que era caer en promesas falsas,
esperanza. Porque demostraba que incluso cuando uno se equivoca, siempre queda la posibilidad de levantarse y recuperar la dignidad. Ethan, por su parte, sentado en la veranda cada atardecer, sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Observaba los campos, las cercas desgastadas, los árboles torcidos por el viento, y todo le parecía más valioso que nunca. Entendió una verdad que no estaba escrita en ninguna carta. El amor no se compra, ni se ordena, ni se recibe en un sobre sellado. El amor verdadero nace de la confianza, del tiempo compartido, de la honestidad. Lo que sí puede sostener a un hombre en los momentos más oscuros es el respeto. Respeto por sí mismo, respeto por la tierra que lo alimenta, respeto por la memoria de quienes vinieron antes. Mientras acariciaba la cabeza de Rex, pensaba en su padre. Recordaba aquellas frases sencillas, dichas sin grandilocuencia, pero llenas de sabiduría. La tierra es nuestra sangre. Mientras la cuides, nunca estarás realmente solo. Ahora comprendía lo profundo de esas palabras. Defender el rancho no había sido solo un acto de orgullo. Había sido un acto de fidelidad hacia sus raíces, hacia lo que le daba sentido. Esa revelación le trajo paz. Supo que el futuro podía traer nuevos desafíos, sequías, deudas, días de cansancio, pero también supo que ya nada podría arrebatarle la convicción de haber hecho lo correcto. Había caminado por el sendero del dolor. Había sentido la rabia de la injusticia y, sin embargo, había llegado a la otra orilla con algo más grande, la certeza de que era dueño de su destino. La historia de Ethan dejó una huella en quienes la escucharon. No era solo el relato de un engaño desenmascarado, sino la prueba de que incluso el hombre más solitario puede encontrar dentro de sí una fuerza insospechada. Y para el espectador que sigue este viaje desde la distancia, el efecto es claro. Primero enojo, luego compasión, después esperanza y al final inspiración. Porque lo que Ethan enseñó con su vida es universal. La fortaleza del espíritu humano puede transformar hasta la decepción más amarga en un nuevo amanecer. Y en ese amanecer, cada persona encuentra la chispa para creer que, pase lo que pase, siempre existe la posibilidad de volver a empezar, más firme, más sabio y más libre.